Un gusto nuevamente estar acompañándolos o vernos nuevamente en esta entrega semanal de este ciclo de webinars que estamos realizando para compartir las mejores estrategias para optimizar el funnel de conversión en la industria del retail, de consumo masivo. Así que esta va a ser nuestra quinta entrega, ¿no, Israel? Sí, si no, ¿Viste calculo. cómo va? No, no, que 5 entregas. La otra vez estaba viendo la wiki de contenidos y ya vamos. Esta va a ser nuestra 15 nuestro quinto capítulo. Está viendo mi pantalla, ¿no? Así es. Donde vamos a desarrollar y tener a un invitado que la verdad es un lujo tenerlo, que es Anderson Andrade. Compañero tuyo, ¿fue Israel o no? No, la verdad nos conocemos acá, es brasileño también, pero nos conocemos acá. De hecho, trabajó con un amigo mío que hoy trabaja en la escuela, en la parte académica, y trabajó junto con él dando clases ahí en Brasil. Entonces, de ahí nos jalamos y conseguimos esta presencia ilustre, ¿no? El día de hoy. Sí, creo que tienen que estar muy, pero muy, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos como industria de lograr este nivel de participación y de compromiso, así que a todos los que nos están escuchando, los que nos ven en vivo, en forma sincrónica, y los que nos ven asincrónicamente, tenemos muchos profesionales y de muy buen nivel en Latinoamérica, así que si están interesados en sumarse en este ciclo, postúlense. Vamos a dejarles ahí por el chat de Zoom la posibilidad de contactarse con nosotros. Ahí te diría, Nati, que nos estás acompañando, deja tu mensaje, tus contactos, poné el email de Israel y el mío, para que aquel que quiera postularse, quiera sumarse a este ciclo, con gusto lo vamos a considerar. Yo creo que hay muy buenos profesionales y muy buenos casos que pueden compartir sus experiencias. Vamos a tener estos dos bloques dentro del ritual que estamos armando, que a mí la verdad me siento muy orgulloso de poder organizar este tipo de cruzadas, ¿no? Porque esto es como una cruzada, ¿no? Es un esfuerzo al principio, no saben lo que cuesta organizar todo esto, pero la verdad que cuando uno ya ve la cantidad, ve los contenidos que estamos desarrollando y la constancia y la consistencia que estamos teniendo, uno se siente orgulloso y se llena de energía. Y vamos a tener estos dos bloques. El primer bloque, las 5 mejores estrategias para optimizar el funnel de conversión, y en el segundo bloque, esta plática con nuestro C-Level invitado, que Anderson ahora lo vamos a presentar y nos va a compartir toda su experiencia en una empresa como Walmart, que lejos está en el podio junto con Amazon y algún otro player, que sería interesante, ¿no? Si tenés que poner un podio, Israel, ¿cuál sería tu podio? A la hora de decir del benchmark de las compañías que uno tiene que tomar como lighthouse en lo que es digital commerce. Te la voy a poner más difícil. No solamente en lo que es e-commerce, sino en una estrategia omnicanal. Estrategia omnicanal, digo, de manera general, sin dudas, Amazon está muy arriba, ¿no? Pero como incluso nosotros comentamos en otras sesiones como esta que tenemos, Walmart ha logrado realmente sacar participaciones ahí en otros países y esto es increíble porque justamente tiene la parte omnicanal que comentas, ¿no? Y a la diferencia de Amazon, que sí tiene algo de omnicanal, pero Walmart tiene una presencia mucho más física, digamos así, Te la voy a hacer un poquito más difícil, ¿no? Porque la realidad es que uno pone a Amazon y se olvida, o se olvida entre comillas, que Amazon es una sumatoria de empresas y que hace un par de años compró una empresa que se llama Whole Food, y Exacto. lo que está haciendo con Whole Food a nivel de omnicanalidad es grosero. O Ujú. sea, si uno lo pone ahí, si pone ese plus que tiene Amazon más Whole Food, yo ahí sí la dejo en el podio, y te diría que la dejo en el podio dentro del primer lugar con varios cuerpos, obviamente con un Walmart acercándose. Yo creo que el podio este lo podríamos hacer con nuestros invitados también, que nos digan cuál sería su podio, y lo haríamos un podio que es global, porque no es lo mismo el podio global, el que tenga presencia más de un país, y los podios lo que serían regionales, ¿no? Yo hablaría de un podio latinoamericano y un podio global. Ujú. Dentro del podio global hay una empresa latinoamericana, a ver si descubrís cuál es, que yo la metería por lo que ha hecho en los últimos 3 años.
Mercado Libre. No, no porque el Mercado Libre todavía le falta la pata off. O sea, no tiene todavía el Whole Food que tiene Amazon. Ujú. ¿Cuál Dejando, o sería? sea, para mí Omnicanal, Magazine Luiza, si la Ah, pones, ok. Magazine Luiza por lo que está moviendo y lo que ha hecho y cómo ha dado vuelta a la compañía, eh, dentro de lo que sería el podio, mira que lo estoy poniendo dentro del podio global, porque yo podría poner un Inditex por ahí dentro del podio global. Estoy pensando que otras empresas, hay varias en UK que podrían estar. Ahí les dejo, si quieren, antes de que comencemos, ya vamos a comenzar, porque ya estamos en el tiempo saben que hacemos este tiempo de tolerancia, pero a nuestros colegas que nos están acompañando, que tenemos ya un buen número, pueden dejar ahí en el chat cuál sería el podio de ustedes eh, dentro de las opciones que tienen de preguntas y respuestas. Armen el podio, no lo digan en un orden, sino digan cuáles son sus tres empresas a nivel global omnicanal que tomarían como benchmark, como lighthouse, le decimos nosotros, como esos empresas faro a seguir a la hora de ver las estrategias que están llevando dentro de estos desafíos que tenemos de surfear las olas de la omnicanalidad. A ver, ¿quién comparte? Vamos a ver quiénes nos comparten. No es difícil, pero pueden tirar tres empresas. Pueden repetir, vamos a dejar repetir las nuestras, a ver si están de acuerdo o qué otro jugador suman. Y mientras tanto, si querés, vamos haciendo la previa, que es explicar básicamente a aquellos que nos acompañan por primera vez. Nuestro speaker invitado va a ser Anderson Andrade, que es e-commerce director de Walmart y Superama, dentro de lo que es Walmart e-commerce México. O sea, Superama es una bandera que tiene Walmart también en México, que es muy potente. Y él va a estar compartiéndonos en el segundo bloque estas estrategias de cómo optimizar el funnel de conversión. Recuerden que siempre en estos encuentros vamos a desarrollar dos tipos de funnel, el funnel de conversión y el funnel de operación, pero ¿cuál es la dinámica que tenemos de estos Commerce Live? La de las mismas, igual a las otras semanas. Estamos enfocados en una hora tratar de pasarle estrategias puntuales y pláticas con expertos del mercado para hacer con que aumente la facturación de tu digital commerce, ¿no? Y esto lo repetimos, para algunos que nos están siguiendo ya es la quinta edición, disculpen que lo repitamos, pero el público se renueva. O sea, hay gente nueva, entonces tenemos que volver a explicar la parte básica de estas dinámicas para que sepan que vamos a ser muy puntuales en el horario de comienzo y de cierre, que todos los contenidos van a estar on demand, van a poder acceder no solamente a esta entrega, a este capítulo, sino a los capítulos anteriores, en un enlace que les va a compartir ahora Natalia por el chat. ¿Y los objetivos cuáles son, Israel? Es realmente aumentar la participación del digital commerce en las empresas, ¿no? Tanto en términos de cantidad de pedidos como en términos de facturación total, sin olvidarnos de la parte súper importante que es la rentabilidad. De nada nos vale en todas esas estrategias aumentar realmente las ventas y el percentual de penetración dentro de la empresa si no lo es rentable. Tengan en cuenta, muy importante este factor de rentabilidad y la sustentabilidad. Vamos a hablar también, y vamos a aprovechar nuestros expertos invitados, para ver cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque más allá de las estrategias, hay que tener las manos, la capacidad de delivery y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo, porque muchas de las estrategias son cosas que uno tiene que optimizar y profundizar y mejorar, y es un ciclo continuo. Entonces, cuando vean las estrategias que nosotros ya estamos compartiendo, son estrategias que algunas son basic, como le llamamos nosotros, que son basic que tienen que estar haciéndose todos los días, como cepillarse los dientes, uno tiene que estar haciéndolo para mejorar constantemente la conversión. O sea, la conversión tiene un yin y un yang, yo siempre digo, tiene un día y una noche. Es complementaria con el funnel de operación, porque todo lo que impacte en el funnel de conversión
va a impactar en el funnel de operación. Y por eso es muy importante trabajar los dos funnels, para poder no solamente mejorar la experiencia de compra, mejorar el NPS y todos los indicadores, KPIs, los Key Performance Indicators, que miden la performance de estos canales digitales, y vean que hablamos siempre de canales digitales. ¿Por qué? Porque post-COVID vamos a tener una hiperdigitalización del consumidor, y muchas de las tasas de penetración que teníamos pre-COVID van a estar multiplicadas por 2 o por más para el fin de este año. Entonces vamos a llegar a tasas de penetración cercanas al 20%, depende de la categoría, en muchos países de Latinoamérica. No estoy hablando ni de Estados Unidos ni de Europa, de mercados mucho más maduros, pero los mercados maduros de Latinoamérica, y hablamos de mercados maduros, son Brasil en la cabeza, México, Colombia, Chile, Argentina, depende de las categorías. México está creciendo muchísimo dentro de lo que es su velocidad de madurez, pero en lo que es la madurez en ciertas categorías, hay mercados como Colombia, Argentina o Chile, depende de la categoría. Ejemplo, tiendas departamentales Chile, ejemplo, moda, Colombia. Colombia le ha sacado el segundo puesto a Argentina en lo que es moda, por la velocidad con que ha madurado su oferta. Recuerden que tenemos al nivel de los mercados, tenemos dos tipos de formas de poder medir su madurez: a nivel de volumen de transacciones, donde México es hoy el segundo player después de Brasil, y a nivel de madurez de sus verticales. Y dentro de los verticales teníamos food, non-food y bienes digitales, y dentro de esas verticales tenemos categorías. En el caso de food, grocery y delivery, y en el caso de non-food tenemos 25 categorías que van desde moda, indumentaria y accesorios hasta farma y cosmética, home and deco, electro y muchas más. Y la última, que es bienes digitales, todo aquello que no tiene delivery físico y que va desde servicios financieros, educación, hasta consultoría o cualquier tipo de servicio que podamos vender a través de los canales digitales. Vamos al primer bloque, ¿te parece, Israel? Y acá ya la producción nos está marcando los tiempos. Así que ya tenemos, del otro lado hay una producción que nos marca los tiempos de cómo venimos. Así que vamos a nuestras primeras 5 estrategias. Y la estrategia número 1 de este primer bloque es, vamos a recordar antes de eso, los funnel. El funnel de conversión, tengan en cuenta que un funnel es un embudo que tiene métricas y acciones, y dentro de esos embudos uno tiene que trabajar los pilares y las claves del digital commerce, que los estamos repasando siempre, que son estos 4 pilares y 4 claves para aquellos que se suman por primera vez. Y ahora sí, vamos a las 5 estrategias. Antes de las 5 estrategias, ¿por qué es tan importante, Israel, los 4 pilares y las 4 claves del digital commerce? ¿Por qué es tan importante destacarlo y recordarlo cada vez que hacemos estos encuentros? Porque al final, como dijiste, son pilares. No se va a sostener tu digital commerce sin que una de estas patas realmente no esté bien desarrollada. Entonces, si quieres crecer y si quieres ser sustentable y también redituable, como comentamos, sí es necesario tener esas 4 patas, ¿no? Y principalmente, recuerden que la madurez o el nivel de ejercitación que tienen que tener estos músculos, estos pilares y claves, depende del estadio donde yo esté. Y habíamos compartido en el primer capítulo, aquellos que quieran verlo más en detalle, es el primer capítulo de esta saga, nosotros les compartimos que hay 3 escalones o 3 niveles de madurez a nivel del ejercicio que tengo que hacer. El primer nivel depende del circuito donde esté, porque no es lo mismo México que Perú, o que Bolivia, o que Brasil. Son distintos circuitos donde nosotros tenemos o distintos ecosistemas donde nosotros tenemos que trabajar, y tenemos, el primer escalón sería estabilizar nuestra operación y nuestros embudos, nuestro funnel de conversión y operaciones entre 50 y 100 pedidos día. El segundo escalón sería entre 200 y 500 pedidos día, y el tercer escalón sería más de 1000 pedidos día. Entonces tengan en cuenta que estos embudos de conversión, estos funnels de conversión y funnels de operación, junto con los pilares y las claves, hay que, según la madurez que esté en mi operación, tengo que ir estabilizándolos, y el nivel de desarrollo va a ir de la mano
a esos escalones que les estamos comentando. Ahora sí, las 5 estrategias. Primera. La primera es algo que se toma mucho en cuenta, que se habla demasiado sobre este tema, pero vamos a tocar de una diferente manera, ¿no? El análisis de datos no solamente es importante en digital commerce, es importante en todo tipo de operación de negocio que se tiene, ¿no? La data es el nuevo petróleo, como dice, ¿no? Pero nosotros, sin embargo, vemos una dificultad, platicando con muchos expertos del mercado, de cómo aterrizar esto, principalmente en empresas muy tradicionales, ¿no? Porque hay incluso temas relacionados a la parte de que las áreas tratan de resguardar la información y algunos corporativos de información es el poder, ¿no? Que lo tienes. Entonces, ¿cómo realmente de manera práctica tratamos de estructurar y crear esta área de datos y poder tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Y lo que comentamos es, se tiene que generar procesos, ¿no? Porque por medio de los procesos realmente no importa como las presiones de las diferentes áreas, se va a tener un estándar y eso se va a seguir, ¿no? Y el primero paso para generar este proceso es definir la gobernanza de los datos, ¿no? Por medio de un equipo más técnico que realmente va a reunir toda la información cross-company, ¿no? Vamos a agarrar esto y tener en una base de datos donde se va a poder realmente analizar, jugar con estos datos y tomar las decisiones, ¿no? Pero algo que que no solamente se tiene que tomar, tiene que hacer este equipo, sino es súper importante que los otros equipos hagan es cuáles son las informaciones, los KPIs realmente importantes en tu día a día, más tácticos y a niveles operacionales también, porque es muy correcto que se puede medir muchísimas cosas, pero del otro lado de la moneda es muy fácil perderte adelante de tanta información, ¿no? Entonces, es muy importante tomar de esos dos puntos como puntos de partida para generación de proceso, ¿no? Y hay que tener en cuenta la fuente de datos, porque cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza tiene que permitir también la indemnidad de esos datos y que la fuente de datos sea una fuente constante y en muchos casos que sea, por ejemplo, si vamos a ir a las herramientas que voy a utilizar para el análisis de datos, que esas herramientas sean también constantes a la hora de medición. Porque si yo estoy cambiando constantemente con la fuente de datos y estoy cambiando la herramienta con la cual analizo los datos, ahí pierdo la gobernanza, porque también puedo perder la indemnidad de esos datos, y no es lo mismo medir con una herramienta que medir con otra. Muchas veces puede haber un desvío importante. Y acá hay que tener en cuenta que todo se basa, y no solamente, vieron que hablamos de digital commerce, no hablamos de e-commerce solamente, todos los puntos de venta y puntos de contacto, ya sean offline y online, tienen datos y son la fuente por la cual uno va definiendo ese concepto que hablamos en el primer capítulo, que era el DORO, el Direct Organic Recurring Order, que a mí me permite, a partir de los datos, hacer sustentable y rentable mis canales, no solamente online, sino offline. Vamos a sigamos con el análisis de datos. ¿No? La, Tengo que ponerle ritmo, ¿eh? Le voy a poner más ritmo, ¿eh? Exacto. Y aquí son algunos ejemplos puntuales de qué datos deben de ser explotados, tanto a nivel operacional, táctico y estratégico, ¿no? Los KPIs que ya conocemos, ya platicamos en otras sesiones. Las ventas, realmente las visitas, el bounce rate, la tasa de conversión, tasa de abandono de carrito, el ticket promedio, realmente métricas más relacionadas a la parte de logística, tasa de éxito de la entrega, atendimiento, NPS, quejas. Entonces, son algunos realmente más importantes que se tiene que tener al momento de tomar esas decisiones para el digital commerce, ¿no? Y esto estamos hablando que son los KPIs que miden la performance de estos pilares y claves que mencionábamos anteriormente, y son los básicos, ¿no? Cuando uno tiene operaciones que superan los 1000 pedidos día, estamos hablando de fácil una veintena de KPIs por pilar que uno tiene que analizar, teniendo en cuenta que los que toman decisiones, los que uno tiene que manejar para la toma de decisiones, son generalmente no más de 10. Pero lo importante es medir y estar constantemente analizando, tomando
esos datos, transformarlos en información para la toma de decisiones. ¿Y cómo es, cuáles son estos pasos que tenemos que seguir para tener una estrategia data-driven? Exactamente, esos son los 7 pasos que consiste realmente la toma de decisión basada en los datos, ¿no? La primera siempre empieza a definir a qué objetivo, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo. El segundo paso es definir, ok, cuáles son mis hipótesis de la situación actual, ¿no? Determinado, por ejemplo, las ventas han caído, como, oye, ¿qué hipótesis yo establezco, ¿no? Después, tomar qué datos yo tengo que revisar, que tengo que analizar, qué KPIs yo tengo que analizar para realmente llegar a la conclusión o a corroborar la hipótesis, ¿no? Después, definir realmente el proceso de análisis, de construcción de esta data, ¿no? Y obviamente ahí caímos en el proceso normal de todo análisis de datos, que es la colección, análisis, después del análisis realmente viene la toma de decisión, ¿no? Esos son pasos sencillos para que realmente siempre tengamos en la cabeza como cuáles son y para no brincarlos, ¿no? Vamos a la segunda estrategia, que es muy, pero muy importante. Algo que siempre platicamos de la parte de mobile first es muy importante realmente dentro del retail, principalmente este viés, ¿no? Y como dice eh, Larry Page, como ya no vivimos en un mundo donde se priorizan los dispositivos móviles, ¿no? Sino en un mundo donde solo importan estos dispositivos, ¿no? Es sumamente importante. Y acá cuando analizamos por qué es importante, primero por la cantidad cuando uno analiza el tráfico, ahí empezamos a hablar de data, ¿no? Uno analiza tu Google Analytics y ves la fuente de tráfico. Durante la pandemia, durante las cuarentenas, se ha potenciado no solamente la navegación mobile, sino la compra a través de mobile. Y uno Exactamente. utiliza ciertas herramientas. ¿Cuáles son? Bien, al final lo que comentas es muy importante. Más del 80% de la gente ya dentro del retail, en números generales, ya se conecta a partir de mobile. Y no es solamente la conexión, las visitas, sino que las ventas realmente ya representan una gran parte de esto, ¿no? Y aquí nada más es enseñando la diferencia cuando realmente se mira entre lo que es una experiencia desktop y una experiencia mobile, ¿no? Desktop, por tener incluso una pantalla la pantalla mayor, como hay áreas de mayores atención en mobile, como ves, la atención de la gente está en prácticamente todo el dispositivo. Entonces, no es que hay lo que hay que optimizar primero. Todo contenido tiene que ser priorizado. Sí, hay que tener en cuenta, una cosa es, miren, acá estábamos hablando de cómo ha crecido en forma significativa la navegación a través de mobile, pero una cosa es la percepción de carga y otra cosa es la velocidad de carga. Y uno lo que tiene que optimizar es la percepción de carga. ¿Qué es la percepción de carga? Es lo que tarda en cargar esta pantalla. O sea, ven acá, ahí está la pantalla, que es lo primero que ve el usuario. La velocidad total de carga es lo que tarda en cargar toda la homepage, la página principal. Pero lo que uno tiene que optimizar cuando hablamos de que tiene que estar por debajo de los 3 segundos y que depende de la industria, ¿se acuerdan de los verticales que hablábamos? Puede haber una pérdida entre 8 y 16% perdón, 8 y 18% de conversión por cada segundo extra que tarde en cargar esa homepage. Ese es el nivel de impacto que tiene Mobile First, que básicamente que tiene que ser cualquier tipo de dispositivo, y ahí es cuando empezamos a hablar de lo que es Progressive Web App y todo lo que ha evolucionado en lo que es Progressive Web App, que básicamente es ir a tecnologías como React, que ya directamente no tiene caché, se cargan por objetos, y eso hace que realmente la optimización a la hora de mantener lo que era antes un adaptive, a los distintos tipos de pantallas, cuando vas a Progressive Web App nativo, solamente tenés que mantener, y ahí estamos hablando de sustentabilidad, un tipo de pantalla que se va adaptando. ¿Y Otra por cosa qué es tan importante, no? Sí, otra cosa muy importante en el tema de Mobile First, ok, ¿cómo aterrizarle? Unas cosas, primeramente, que se tiene que llevar en cuenta es si la plataforma que estás ocupando de e-commerce, ¿no? Digital, si realmente está pensada para el mobile, ¿no? Porque al final, si la plataforma que contratas
no está pensando en esto, va a ser muy difícil que realmente lo voltees el juego y pone como el mobile como una buena experiencia, ¿no? Otra cosa súper importante es, Ups, si quieres regresar un poco, sí, dale. es una cosa que incluso en las pláticas que tuve con Anderson sobre el tema, me comentó que es muy común que solamente veamos el promedio de los números, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos ver, oye, ¿sabes qué? ¿Qué estoy más vendiendo en mi sitio web? Ah, determinada categoría. Pero ok, pero vamos al detalle y ver el desglose entre lo que se vendió mobile y lo que vendió desktop. Porque si realmente hay una diferencia significativa, incluso hago la provocación, se tiene que tener diferentes catálogos, no el catálogo, pero la manera que enseñamos el catálogo se tiene que ser diferente entre los dispositivos, ¿no? Entonces, dejamos, esta es la provocación, dejamos de ver solamente el promedio y nos metemos en los detalles, ¿no? Retail is about detail, ¿no? Entonces, es una provocación que vamos incluso a platicar con Anderson más a rato. Y ahora lo que vamos a ver es básicamente cuáles son las estrategias que podemos aplicar o los pasos que podemos aplicar para optimizar eh, lo que sería la navegación y la conversión a través de mobile, a través de los distintos dispositivos, ¿no? Sí, y eso es de manera general, ¿no? Pero el primer punto más que nada es mucho más importante mobile, donde la limitación de Internet, digamos así, puede afectar mucho la navegación. Entonces, el performance y velocidad es muy importante. Y los otros temas también, la usabilidad, del diseño y funcionalidad, y la parte también del contenido, ¿no? Y si quieres, de Y manera. esto, porque esto impacta también en el costo, ¿no? De las campañas que yo estoy realizando. Exacto, no es solamente como ser bonito y la conversión, sino el tráfico que voy a traer, cómo esto impacta también. Porque, por ejemplo, en Google Ads, como tu ad rank, que es justamente lo que define en qué posición va a estar, que tu anuncio va a estar, depende, ok, de cuánto tú estás pagando por estar en esta posición, el clic costo por clic máximo, pero también algo que se llama quality score, la calidad de tu anuncio, ¿no? De general de tu publicidad. Y esta calidad depende de la experiencia en la landing page, el CTR, que es el tasa de clics, ¿no? Y la relevancia de tu anuncio. Y entrando más en detalle dentro de la landing page experience, si puede regresar tantito. Okay. Eh, y ahí llegamos justamente al punto que platicamos en el slide anterior, la velocidad, la funcionalidad, el UX y el contenido. Entonces, si hacemos esto, podemos estar en una posición mejor, pagando el mismo costo por clic, o de repente incluso bajar mi costo por clic de manera general, ¿no? Y dentro del algoritmo que tiene Google para ubicar en lo que es SEO, también impacta, no solamente impacta en lo que es las campañas pagas, sino impacta en lo que es las campañas no pagas, las campañas orgánicas, el posicionamiento orgánico que tiene mi catálogo, si tiene una navegación friendly a nivel de mobile y una muy buena velocidad. Y ahí entramos en el concepto de percepción de velocidad, ¿no? Que mencionábamos anteriormente. Lo importante no es la velocidad, sino la percepción de velocidad. Y aquí ya vemos, y esta es una muy buena infografía, no sé dónde la conseguiste, pero esto es realmente muy interesante cómo va impactando en lo que es la conversión, la velocidad a medida que vamos aumentando o mejorando la velocidad. Uh -huh. ¿Qué herramientas tenemos para poder analizar la velocidad de carga y optimizar la navegación mobile? Hay muchas herramientas, algunas incluso ya comentamos en sesiones pasadas, pero aquí el desglose es justamente el nivel de tecnicismo, de profundidad que quieres meterte, ¿no? Entonces, si apenas está empezando y estás en una parte del negocio donde es menos técnico o de repente más comercial, tienes herramientas para empezar. O si quieres, eres más de la parte técnica, pues tienes más herramientas para ver los detalles de cómo optimizar la velocidad de carga. Dentro de, ahora se lo vamos a preguntar a Anderson, pero dentro de los basic, yo creo que el tema de optimización de velocidad de carga es un must. Está dentro del podio para mí. Y es generalmente el más fácil de ir optimizando. Obviamente depende de la plataforma que tengas, pero siempre la velocidad de carga tiene dos o tres factores que son las imágenes y yo le llamo el cementerio
del Tag Manager, es el cementerio de todo lo que alguien deja ahí y nadie lo optimiza, donde menos, de la misma manera que uno tiene que tener gobernanza en los datos, tiene que tener gobernanza en el Google Tag Manager. Pero eso ya lo vamos a ver con Anderson. Estrategia número 3. Exacto. Algo también que es muy importante es la parte del contenido, ¿no? Y como se dice, como retail es detail, es about detail. Entonces, son tres pilares. Si quieres, pasa el próximo slide, donde realmente Sí. se... Y, Y acá hay un comentario, ¿no, Israel? Es, si el SEO es el rey, el catálogo es la reina, ¿no? Porque ahí es básicamente donde uno optimiza el contenido. exactamente, ¿no? Entonces, estos tres pilares donde la descripción, la fotografía y el video, no solamente se tiene que ser visto como que si yo mejoro esto, voy a aumentar la tasa de conversión de mi sitio, ¿no? Porque eso sí va a pasar, pero incluso la tasa de reembolsos y por justamente no entender bien de qué se trata el producto va a disminuir. Entonces tú ganas tanto en la parte de aumento de ventas como en la parte de operación, de trabajo y implicación también en gastos futuros, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos tres pilares. Y si quieres, pasa el próximo. Es Sí, muy... acá sumaría, la descripción no es solamente descripción, sino los atributos. O sea, la descripción es parte de los atributos, la descripción es muy importante, pero cuanto más atributos, porque obviamente depende la profundidad que yo tenga de catálogo y de categorías, pero cuando yo supero los 3.000 a 4.000 SKUs, no existe árbol de navegación. O sea, manejás la navegación a través de atributos y el motor de búsqueda se alimenta, el motor de búsqueda interno de mi propia tienda online, se alimenta de este catálogo, de este contenido que yo armé. Entonces, mientras mejor tenga los atributos, mejor va a funcionar el motor de búsqueda y más va a convertir, porque en esa cantidad de SKUs, el motor de búsqueda, ya le vamos a preguntar a Anderson, varias preguntas ya tenemos para Anderson, pero una va a ser, ¿cuánto significan las ventas el motor de búsqueda cuando tengo muchos SKUs? Y ahí sí vamos a, ya lo tenemos en línea, ya Anderson, así que te podemos meter ritmo a Israel. Perfecto. Hola equipo, buenas tardes. Un gusto estar aquí con Muy ustedes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes. Muy bien. Bien, entonces adelantamos esto para llegar a la parte como más divertida, que es la plática con Andes. Pero no es lo mismo realmente vender una lavadora, un producto de moda o incluso un producto de fármaco, ¿no? Tienes que realmente ver qué es más importante dentro al momento de enseñar tu producto. Entonces, checa las referencias de tu mercado, no solamente de tu país, pero de otros países para realmente entender cómo se está haciendo bien hecho y referencias a otro nivel también, ¿no? Y ahí, en el próximo, yo puse justamente el proceso de producción. En los otros slides tienen los detalles, pero podemos brincar. Pero justamente desde cuando entra el producto, a realmente tomar las fotos, toda la parte de estructura donde tienes que acomodar esta información y que no se pierda y tener los diferentes ángulos y tener realmente toda la información, porque eso es muy difícil, ¿no? Yo he visto empresas que realmente hacen más difícil, ¿no? Es construir productos, ¿no? Vi empresas desarrollando productos, pero al momento de tener tantos diferentes SKUs, cuando llega el momento de sacar las fotos es cuando se pierde, ¿no? Entonces el proceso de creación del producto es menos tardado que el proceso de fotografarlos. Entonces mira cómo cambian las cosas. Pero ahí yo puse como una referencia, va a estar en el sistema para que puedan consultar posteriormente todos los detalles de este proceso, ¿no? Toda la presentación más el video on demand va a está disponible en la wiki que Nati compartió por el chat, así que tengan en cuenta que van a poder acceder después en diferido. Vamos a la cuarta estrategia, El muy price. importante. Y justamente el precio es una de las top 5 razones por qué la gente compra en México, ¿no? Y lo que quiero decir no es que tengamos que regalar o dejar el precio más barato del mercado. Si quieres, pasa al próximo. Lo que sí tenemos que tener, no necesariamente el más barato, pero tener clara una estrategia de precios, ¿no? De qué productos, qué categorías, a lo mejor yo voy a ser más agresivo y qué otras categorías, a lo mejor yo quiero ser reconocido incluso por un estándar más alto, incluso la percepción de marca, de calidad, todo esto va relacionado, ¿no? Y algo muy importante en ese sentido es monitorar muy de cerca
el precio también de los competidores por medio de los marketplaces. Entonces sabemos que hay muchos marketplaces, pusimos solamente algunas referencias más fuertes en Latinoamérica, ¿no? Pero hay productos que justamente monitorean los precios de tus competidores en Internet y tú puedes ver de manera automática cómo está tu precio y ahí realmente, según tu estrategia que adoptaste, no necesariamente la más barata, obviamente, y ahí puedes saber si tú estás en línea en lo que tú querías inicialmente, ¿no? Acá es cuando las políticas comerciales y el precio dinámico, porque es un tema que me gustaría hablar con Anderson, el concepto de precio dinámico y de personalización de precio por fuente de tráfico y a su vez por momento. Cuando hablamos del DORO, del Direct Organic Recurring Order, cuando uno clusteriza y segmenta, no es lo mismo, el precio no pasa a ser una variable por ahí que no impacta tanto, o la promoción, o el free shipping, para la percepción de valor para distintos tipos de clientes. Entonces acá es muy importante entender que el Master Data Catalog es importante, el Master Data Pricing también es importante, y como vimos al principio, el Master Data Clientes forma parte de todo ese Master Data que es el kit de la cuestión, no importa si sean canales online u offline. Es como nosotros podemos manejar la información que tenemos a disposición para lograr que sean nuestros canales rentables y lo más importante, sustentables en el tiempo. Y por último, la última estrategia. Incluso podemos dejar un poco más también que Anderson al final en esta otra parte entre más detalle, pero el tema que siempre tocamos bastante, la parte de omnicanalidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vemos, si puedes pasar el próximo, que los consumidores, incluso que ocupan dos o más canales, ¿no? Que le gastan el tiempo dos o más canales, no, perdón, los consumidores que utilizan dos canales gastan cuatro veces más do que los que realmente solo ocupan un canal, ¿no? Y aquellos que ocupan realmente tres canales llegan a gastar 8 veces más de los que solamente están en un canal. Entonces, omnicanalidad es igual a que gasten más. Entonces, tienes que realmente tener una estrategia súper fuerte y ahorita nos va a comentar más detalle también Anderson, las estrategias que él ve en el mercado, que son las exitosas, e incluso Walmart es una referencia muy fuerte en relación a esto. Y post-COVID vamos a encontrar muchas estrategias de colaboración donde uno pueda aumentar la capilaridad de tiendas físicas con conceptos detrás de Delivery Point o utilizar las tiendas de tercero, porque el metro cuadrado se va a reconvertir mucho y algo que por ahí parecía cuasi imposible, hoy, casi imposible en lo que sería tienda física, en el metro cuadrado tradicional, que uno pueda, a través de las estrategias de marketplace o de servicios para terceros, player como Walmart mismo, ofreciéndole la posibilidad de que en las tiendas físicas no solamente puedas recoger el producto que compraste online, sino a su vez puedas comprar offline el producto con lo que se llama vitrina infinita, y el mismo Walmart venda los productos de marketplace en la tienda física del metro cuadrado tradicional, utilizando esa capilaridad tan importante que tiene el retail tradicional, que es un gran diferencial y es un músculo muy, muy potente. Como Amazon tiene su Amazon Prime, yo siempre digo que los retailers tienen su Prime o su músculo, su Aquiles en la tienda física. Pero ya con eso le damos la bienvenida a Anderson. Un gusto tenerte como nuestro experto invitado. Contanos un poquito, Anderson, ¿cómo entraste a este mundo del digital commerce? Sí, perdón, más de interrumpirnos. Vamos a hacer esto un poco diferente esta vez. Vamos a subir una votación. Natalia nos va a apoyar con esto para que elijan cuál fue a ustedes, cuál de las 5 estrategias más le parece en relación a estrategias para retail. ¿Qué es lo que más le gustaron en términos de estrategia? Entonces, al final vamos a comentar y todo más, pero nada más les va a surgir una votación en la pantalla y que nos ayude eligiendo las que más le ha parecido interesante, ¿no? Yo me emocioné tanto con Anderson que me olvidé de la producción que nos estaba diciendo que teníamos esta encuesta, ¿no? Pero Contanos, Anderson. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Emocionado en participar y de alguna manera poder contribuir con el desarrollo del mercado digital en México y Centroamérica, ¿no? Yo empecé con digital hace 10 años, ¿no? Justo en una startup de Brasil. Soy brasileño. Vivo acá en México ya tiene 3 años, gracias a la propuesta que me hizo Walmart para cambiarme de país. Entonces, más allá de un proyecto
profesional, fue un proyecto con mi familia, ¿no? Soy casado, tengo 2 hijos y aquí estamos ya hace 3 años en México muy a gusto, participando de un proyecto que me emociona muchísimo. Pude compartir un poco de la expertise porque desde mi perspectiva entiendo que el mercado de Brasil en comparación a México es un mercado más desarrollado cuando hablamos de e-commerce, ¿no? Entonces, tanto desde la perspectiva de fornecedores, de tecnología, es un mercado más maduro. Entonces, y entiendo que hay mucha similitud, muchos cases que nosotros podríamos replicar que ya están siendo ejecutados en Brasil, aquí en México, y seguramente vayamos a tener mucho éxito con esto, ¿no? ¿Y cuál es tu podio, Anderson, de estos 5 que si tenés que armar un podio? Yo sé que los 5 son importantes, pero si tenés que decir una prioridad, nosotros comentábamos al principio que depende del nivel de madurez que tengas en los canales digitales y poníamos 3 niveles de madurez: 50 a 100 pedidos día, 200 a 500 pedidos día y más de 1000 pedidos día. Consideremos que estás en un startup que está nivelando su operación entre 50 y 100 pedidos día. ¿Cuál sería tu podio? Yo te diría que el número 1 es la análisis de datos, ¿no, Marcos? Yo entiendo que data es poder, ¿no? Y de cara a e-commerce, afortunadamente nosotros podemos tener acceso a la data que sea, ¿no? Pero más importante que tener acceso a esta data es buscar tomar buenas decisiones con base en las peticiones de nuestros clientes, ¿no? Con base en las oportunidades que nosotros identificamos a través de esta data para buscar avanzar el proyecto. Para una empresa mediana, yo pongo sobre la mesa ya el tema de la omnicanalidad, porque entiendo que ahí ya existiría una posición offline, llamemos así, permítame utilizar este término. Y para las grandes corporaciones, sin duda, la omnicanalidad, porque nosotros necesitamos quitar de la discusión el tema de la canibalización, ¿no? O sea, no hay más espacio para que exista una discusión entre el responsable por el canal offline y el responsable por el canal online y que estén peleando. O sea, ya justo nos enseñaba Isra a través de estudios de Google que no existe canibalización. La verdad es una optimización y el e-commerce es un canal adicional para que el cliente vuelva a tener una experiencia con nosotros, que tenga un canal adicional, que tenga una opción más a seleccionar nosotros como un camino o un método de compra, ¿no? Súper. Solo para un paréntesis, la votación estuvo muy de acuerdo con esos 2 puntos que comenta Anderson. El primer lugar fue justamente la omnicanalidad con 34%, ¿no? Y el segundo lugar fue el análisis de datos, que le pareció más importante, con 28%. Entonces, dependiendo del nivel que te encuentres, uno u otro se van a volver más importantes. Sí. Perfecto. Vamos a las preguntas, ¿te parece, Israel? Perfecto. Entonces, en tu nivel de experiencia y teniendo tanto tiempo, no solamente en Walmart, pero seguro como tu red de contactos y lo que puedes vivir a través de la experiencia de los demás, ¿cuáles son los principales desafíos en la operación de un digital commerce, ¿no? Yo les quisiera comentar que dada la pandemia, ¿no? Yo entiendo que el escenario cambió y cambió de manera relevante, ¿no? Justo viendo estudios, viendo un par de otras pláticas, hemos percibido que muchas empresas multinacionales que traían dentro de su 5-year plan la búsqueda cuanto a esta digitalización, este 5-year plan tuvieron que hacer en 5 semanas, ¿no? Y esto pasó en muchas industrias, en muchas empresas. Entonces la cosa cambió y cambió de manera importante. El mayor desafío que yo veo es justamente quitar del PowerPoint el proyecto, el afán de buscar la digitalización de las empresas y ejecutarlo per se, ¿no? Muchas veces vemos que en varias compañías queda este plan estratégico, queda esta intención, queda esta búsqueda cuanto a la transformación digital, pero al final cuando vamos a ver la ejecución per se, es un budget súper limitado, es algo que no se da enfoque, es algo que no se invierte cuanto a los recursos en términos de personas, ¿no? Y aquí la capacitación es súper importante, ¿no? Nosotros necesitamos garantizar
que estamos desarrollando los profesionales necesarios para que tengamos operaciones robustas, para que tengamos operaciones que hagan frente a otras operaciones que tenemos incluso en Latinoamérica. Y hay profesionales ahí súper buenos en este sentido. Gente que está enfocada en la data, ¿no? Porque aquí si hablamos que la data es poder, nosotros necesitamos tener expertos ahí cuanto al manejo de esta data, ¿no? Y más que esto, gente capaz cuanto al proceso de la toma de decisión, ¿no? Y cómo podemos desarrollar a esta gente capaz. Ponga el cliente en el centro de sus decisiones y te aseguro que va a tomar decisiones correctas, ¿no? Escucha a su cliente. Una gran oportunidad que vemos ahí ya haciendo la conexión con el tema del análisis de datos, ¿no? Muchas veces nosotros como ejecutivos nos metemos en el problema de evaluar solamente los promedios, ¿no? Y hablamos del promedio del NPS, el promedio del ticket promedio, el promedio de la venta diario, el promedio, y muchas veces nos olvidamos quizá de hablar de problemas que sean reales, ¿no? De una queja de un cliente X con este ticket, cuál fue el seguimiento al detalle que se dio, ¿no? O sea, tenemos que meternos a profundidad y garantizar que todas las quejas, todo el feedback que el cliente nos está compartiendo se esté dando seguimiento de manera puntual. Yo entiendo que eso es crucial. Muy bueno, Anderson. Y nosotros al principio hacíamos un podio de cuáles son las empresas a nivel global que uno tomaría como benchmark, de decir, bueno, cuáles son mis lighthouse que tengo, que puedo decir que están haciendo una estrategia en todo sentido, que uno puede tomar como ejemplo, ¿no? Y poníamos, en el caso mío, yo decía, existe hoy un Amazon porque tiene Whole Food, por eso le pongo dentro de lo que es Omnicanal, y realmente lo que está haciendo con Whole Food es espectacular, es muy interesante. Después está Walmart, para mí, dentro de ese podio, y ponía una brasilera que es Magazine Luiza, por lo que ha hecho en los últimos 3 años. Sin repetir, ¿qué otra? O sea, podés decir, estoy de acuerdo, o sacarías alguna del podio, pero ¿cuáles otras sumarías al podio? ¿O No, sumarías al top 5? qué gusto me da, Marcos, escuchar de alguien de internacional poner Magazine Luiza como un case a nivel internacional. Y sí, quito mi sombrero para todo el equipo de Magazine Luiza porque han hecho una transformación digital, pivotaron completamente el negocio y hoy sin duda Magazine Luiza es uno de los principales retailers de Latinoamérica, ¿no? Con una gran relevancia. Por el mismo camino, Marcos, yo pondría el equipo de Via Varejo, que es otra empresa brasileña, ¿no? Que maneja ahí las marcas como Casas Bahía, como Extra.com, como Ponto Frio. Entiendo que están buscando justamente replicar un poco lo que hizo el equipo de Magazine Luiza, incluso son competidores allá en Brasil, ¿no? Y adicional a esto, yo pondría una operación que también maneja aquí su operación en México, pero en proporciones completamente distintas. Pero entiendo que otro gran case que existe en Brasil es justamente netshoes.com.br, ¿no? Netshoes en Brasil es uno de los principales players en el mercado. Tiene una propuesta de valor muy fuerte, ¿no? Y básicamente son los primeros en términos de artículos esportivos, ¿no? Y para salir un poco de las categorías tradicionales, permítame poner una de vinos que habla de una tendencia, quizá para nosotros en México todavía aún sea una novedad, pero es una tendencia hablando de e-commerce, ya tiene muchos años y en Latinoamérica tenemos varios ejemplos que ejecutan a la perfección, que son justamente los clubes de asignaturas, ¿no? Y hablamos ahí del case de wine.com.br, que es un club de asignaturas de vinos que entiendo que tenemos muchísimo que aprender con ellos y sin duda son un gran éxito en este sentido. Pondría estos 3 players. Y hay que tener en cuenta que, bueno, la recurrencia ayuda muchísimo, o sea, por eso también Wine me parece muy buen caso. Y es interesante porque siempre hay algún ex Walmart, ¿no? En alguno de los casos que mencionaste, está Flavio Díaz en Vía Varello, en Magazine Luiza hay varios ex Walmart, o sea, es una universidad, ¿no? Walmart que ha llevado y ha exportado a toda parte del mundo sus alumnos. Sí, sí. Contribuyendo con el desarrollo del negocio, ¿no, Marcos?
Perfecto. Otra pregunta súper importante, principalmente en estos tiempos de pandemia, y tú que tienes una posición privilegiada para entender las categorías de una manera general, e incluso también tu network que te permite entender de manera más holística. ¿Qué es lo que más se está desplazando en estos tiempos de pandemia? ¿No? Si tienes ejemplos concretos y a profundizarte en algún ejemplo en específico, y cómo la industria o cómo los players se están adaptando a estos nuevos productos, ¿no? O a este diferente desplazamiento más bien. Sí, sí, si me permite aquí, Israel, justo voy a utilizar un dato de AMBO, ¿no? Que sacó un reporte muy bueno. Invito a todos que hagan una descarga de ese archivo. Y ahí justo AMBO nos compartió que las principales categorías impactadas, dada la pandemia, fueron justo viajes, ¿no? Muebles y decoración, seguido de los artículos de moda, ¿no? Y las empresas que de alguna manera, si aquí puedo utilizar esta palabra, dada la triste situación, desde la perspectiva de negocio, ¿no? Permítame, tuviera un beneficio, son justamente las empresas de multicategorías, electrónicos con una buena recuperación ya ahora pasado el pico de la pandemia, alimentos y bebidas, ¿no? Que son artículos de alta recurrencia, tuvieron incrementos justo con base en esta data de AMBO, ¿no? Y justo al punto que comentaba Marcos, ¿no? Nosotros como profesionales de e-commerce no podemos olvidar un KPI súper importante que es justamente, o mejor, pongo dos, la retención de los clientes y la frecuencia de nuestros clientes, ¿no? Muchas veces nosotros vemos el cliente de e-commerce como un one shot solamente, ¿no? ¿Cuánto invertimos en ads, en newsletter o el canal que sea para hacer la adquisición de este cliente? Y creo que nosotros podemos profundizar y sacar estrategias más de mediano o largo plazo desde la perspectiva de CRM. Primero, para retener este cliente y garantizar que tengamos una buena frecuencia, ¿no? Porque nosotros sabemos que es un tanto cuanto, no es molesto la palabra, pero a cada rato estar en un e-commerce poniendo ahí sus datos, o sea, nombre, correo, contraseña, ubicación, tarjeta, o sea, no es de la experiencia más agradable. Una vez que nosotros logramos avanzar en esta barrera, o sea, ya hay un gran avance para que retengamos y tengamos una buena frecuencia con este cliente. ¿Cuál es el punto clave ahí? Garantizar que una vez que el cliente confió en nosotros, nos dio su voto de confianza, que le brindemos una buena experiencia, ¿no? Y ahora sí vamos a lo que recién hablabas, de la buena experiencia, cumplir la promesa. ¿Cómo mejoramos en NPS a nivel de operación, ¿no? Porque nosotros veíamos, identificamos dentro del funnel de operación 10 basics y dentro del funnel de conversión otros 10 basics, que realmente es estas buenas prácticas que uno analiza de aquellas retailers y marcas que tienen más de 1000 pedidos días, que es interesante, Anderson, porque pre-COVID, ¿cuántos pensabas que en Latinoamérica, de México para abajo, sin Brasil, Pure Player y Brick and Mortal tenían más de 1000 pedidos día? ¿Cuántos retailers pensabas que hay? Yo te diría que por lo menos 500, ¿no? Pure Player que vendan por canales digitales, Sí, entre 30 y 50. o sea, Nada poquito. más. ¿Por qué? Porque tienen que resolver la operación. Y la operación, o sea, en Brasil había en pre-COVID más de 100. Esto se multiplicó por 20, por lo menos. O sea, en COVID por 20 en cada uno de los países, porque realmente ha sido un crecimiento espectacular. En España no había más de 50, poniendo venta no presencial, o sea, la venta de catálogo, que es muy fuerte en Europa. Eh, y siempre caían en el mismo problema. Cuando uno analizaba cómo hacían cargo a la operación y la logística, que yo divido logística y operación, de esos retailers, de esos 30, 50 retailers en América Latina, entre el 40 y el 90% es pick up store, que Ujú. no se da tanto en Brasil, ¿no? En Brasil no tenés esa Sí, penetración del pick up store. ¿Por exacto. qué? Porque la logística y la operación es muy difícil. Hay que resolver los Ujú, flujos y los procesos. Entonces, ¿cómo ujú. mejorás ese NPS a nivel de operación? Permítame dar un paso atrás, Marcos, y poner un punto sobre la mesa. Yo diría, y quizá no en este rango
50 empresas que hacen más de 1000 folios por día, pero yo invitaría a todas las empresas que tienen su operación de e-commerce que primero empiecen a hacer la encuesta de satisfacción de NPS, porque sí me ha tocado muchas operaciones que ni la encuesta de operación todavía, la encuesta de satisfacción, perdón, todavía hacen, ¿no? Ahora, aquellos que ya hacen, ¿no? Y ya tienen visibilidad del feedback de sus clientes, primero, salgamos de los promedios, ¿no? Si el NPS nos dice que tenemos un NPS, por decir un número, de 80% de NPS, eso es bueno o es malo. O sea, primero hay que hacer un comparativo versus otros players del mercado para entender cómo estamos posicionados, ¿no? Y más allá, utilizando el mismo ejemplo, si tenemos un NPS de 80, sí debe de haber un par de personas que no estuvieron tan de acuerdo a la experiencia que brindamos. Y ahí necesitamos meternos a profundidad y asegurarnos que se cerró la queja que tenían y que se brindó el mejor servicio posible dada la situación, ¿no? Conectado a este punto, muy importante, yo entiendo, equipo, que necesitamos invertir en capacitación de la gente que está en el flujo del proceso, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer? Siempre vemos desde la óptica de optimización de costos, ¿no? Optimización de tiempos y todo eso, pero creo que debemos de poner sobre las discusiones cómo al final brindamos una mejor experiencia end-to-end, ¿no? Y cuando hablamos de NPS, Marco, es muy importante, siempre se fija en la parte de pick, pack and dispatch, ¿no? Pero el cliente también nos comparte feedback desde que empieza la experiencia, ¿no? Desde que se mete en los sitios, el tiempo de carga, el contenido que estaba habilitado de cara a los artículos, si le funcionó o no el método de pago, si había el slot disponible, si la promesa de entrega estaba de acuerdo a su expectativa. Entonces, no nos fijamos solamente en la parte operativa, que sí es un punto súper importante de alta fricción, pero tengamos la foto de la experiencia end-to-end. Y con base en este feedback de nuestros clientes, es muy importante que armemos un plan de acción para solucionar cada una de las oportunidades que nos comparten. Muy bueno, ¿no? Yo creo que lo que mencionabas recién es algo muy, pero muy importante. No importa la cantidad de operaciones que tengas, si uno logra estabilizar la operación en 10 pedidos día, que la semana que viene, la semana siguiente, no sean 10 reclamos. Entonces uno tiene que tener como yo digo, transformar al cliente en tu mejor aliado a la hora no solamente de generar nuevos clientes, sino también la hora de calificación, la hora de defender en las redes sociales. Es el primero el que tiene una buena experiencia, habla bien, califica bien y no solamente recomienda bien. Entonces es algo que tenemos que trabajar, no en la cantidad, sino en la calidad. Exacto, totalmente de acuerdo, Marcos. Y ahora la pregunta más, saliendo un poco más del operacional, yendo más a las personas, ¿no? ¿Qué recomendación darías a la gente que ve este webinar, ¿no? Para formar un equipo, ¿no? Porque tienes experiencia ya con otros niveles de empresa, y tanto en Walmart o en tu experiencia, ¿qué recomendación darías principalmente en estos momentos, para formar y gestionar tu equipo? Uh-huh. Yo entiendo que ahí hay algunos caminos, ¿no? Y son caminos variables de acuerdo al estatus de los proyectos. ¿A qué me refiero? Si es una operación más chica en el sentido que maneja de 10 a 50 folios por día y siguen una creciente, entiendo que incluso se puede invertir para desarrollar el equipo de manera interna, ¿no? O sea, se puede invertir en cursos, buscar escuelas justamente como la escuela de Internet, buscar materiales que están disponibles como la AMBO aquí en México, ComScore y varios otros players en este sentido, y buscar crecer de la mano con este equipo, ¿no? Otro camino que yo veo bastante saludable es justamente las empresas empezar a hacer en algún sentido un acuerdo o un approach, más allá de un acuerdo, un approach para entender con estas instituciones cuáles son los alumnos o las personas que tuvieron de alguna manera un destaque, ¿no? O sea, hicieron bien esta jornada cuanto a este learning moment, digamos así, para que de alguna manera estas personas, estos alumnos empiecen a participar de procesos contra las vacantes que existan en la industria, ¿no? Y un tercer punto para cerrar mi comentario cuanto a esto es, el profesional que toma la decisión de participar o involucrarse en e-commerce tiene que tener la claridad que a todo momento va a estar buscando información nueva. A todo momento tiene que estar abierto a aprender algo que sea
nuevo, ¿no? O sea, a ser curioso en el sentido de buscar conocimiento, ¿no? Y cuando hablo de conocimiento, no necesariamente es una inversión en un MBA, en una escuela o lo que sea. O sea, parte del principio que tú como profesional es responsable por tu desarrollo y tiene que buscar este conocimiento. Porque cuando hablamos de un profesional de e-commerce, es literal un profesional multitasking, ¿no? Tiene que entender de marketing digital, de operaciones digitales, de finanzas, ¿no? De contenido, o sea, de tecnología. Tiene que conocer un poquito de cada uno de esos temas para que pueda manejar a su complejidad la operación per se, ¿no? Y acá un tema para mí a la hora de desarrollar el equipo. Muchas veces se habla de equipo interno, yo priorizo lo que yo llamo el semillero, o sea, tomar gente que ya conozca los procesos, que conozca el producto, que conozca la compañía, o traer gente de afuera. ¿Cuál sería tu estrategia? Para mí, internos. O sea, mismo porque hay diferencias importantes cuanto al manejo de las operaciones que tenemos aquí. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los mismos sistemas que se utilizan para operar el sitio, por ejemplo, de Privalia, no son los mismos que se utilizan para operar Netshoes. Entonces, hay diferencias importantes desde la perspectiva de operaciones digitales. Entonces, entiendo que debemos de enfocarnos en la capacitación de estos profesionales de manera interna. Y nosotros hemos tenido aquí algunos ejemplos, algunos cases de muchísimo éxito cuanto a la gente que hizo la transición del brick, digamos así, para el click, y hemos invertido en capacitación cuanto a estas personas y nos ha funcionado bastante bien porque también de alguna manera nos comparten mucho de su expertise cuanto al tema del offline, ¿no? Cómo funcionan las tiendas, cómo nosotros podemos buscar hacer esta conexión de manera más ágil. Entonces, compartir este conocimiento online y offline para nosotros también nos ha servido mucho. Bueno, como te dicen, el tiempo es tirano en el vivo, y más en cuando uno quiere hacer que estas dinámicas empiecen y terminen en horario, pero pasa cuando tenés buena conversación y buenos consejos y buenos expertos, el tiempo pasa volando. Así que ya estamos en la última pregunta. Israel. Super. En tu visión sobre estos próximos meses o más bien este próximo año, un futuro, no vayamos tan lejos, ¿no? Vemos un futuro más a corto plazo en este próximo año. ¿Qué ves? ¿Cuál va a ser este nuevo normal? ¿Cuál va a ser la diferencia de las empresas en términos de adaptación? La diferencia entre la percepción de los clientes, cómo van a consumir también, y el ecosistema en general del digital commerce, ¿no? ¿Cómo ves el commerce en los próximos meses, en meses a un año? Sí, esa es la pregunta de un par de billones de dólares, ¿no? Entiendo que toda la industria está buscando la respuesta para esto. Y desde mi perspectiva, Israel, yo entiendo que la pandemia, desafortunadamente o afortunadamente desde la perspectiva de negocios, permítame decirlo así, nos va a dejar cambios estructurales importantes. ¿A qué me refiero? La gente que por primera vez probó un servicio de e-commerce, ¿no? Sea para la estructura de groceries o para mercancías generales o para la categoría que sea. Y este player le brindó una buena experiencia, la probabilidad de retención de una nueva compra es altísima. ¿Cuál es mi punto acá? Yo compartiría el tip a todas las operaciones que enfóquense en brindar la mejor experiencia a sus clientes. Y la probabilidad de que tenga una retención y una frecuencia de estos clientes es altísima, ¿no? Yo vi justo un estudio que hablaba Google que por lo menos 40% de los new users de e-commerce, dada la pandemia, van a continuar comprando por e-commerce. Yo entiendo que es un dato bastante bueno, incluso bastante realista desde mi perspectiva personal, pero yo entiendo que hay varias operaciones que tienen una oportunidad muy buena de retener mucho más que este 40% de la gente que probó por primera vez e-commerce. ¿Por qué? Justo Israel nos compartía, ¿no? Todavía aún el comportamiento del consumidor mexicano en México, uno de los primeros puntos tiene que ver con precio, pero nosotros sabemos que e-commerce al final es conveniencia.
a partir del momento que las personas perciban que pueden invertir el tiempo, que a revés de ir a un súper, a revés de ir a una plaza, invertir tiempo a su familia, a sus hijos y permitir que una tecnología o una solución te traiga el supermercado, te traiga sus zapatos o lo que sea, te aseguro que la gente va a empezar a comprar mucho más por Internet. Anderson, cuando uno analizaba pre-COVID cuáles eran los 3 factores por los cuales el consumidor latinoamericano compraba online, depende de la madurez del mercado y el vertical estaba precio, conveniencia y comodidad. Yo creo que hoy la conveniencia y la comodidad, principalmente el tema de conveniencia en el modo de cuidado personal y de no contacto, va a ser un tema muy, muy importante. El precio va a ser, si me das la confianza y seguridad, antes la confianza era la confianza de comprar que cambiando el canal, o sea, la seguridad de comprar online y que me vaya a llegar el mismo producto con una experiencia igual o superior a los canales tradicionales. Hoy esa confianza va a ser una confianza de entrega segura, de protocolos sanitarios, de cumplir con la ventana de entrega. Ahora, la ventana de entrega es cada vez más importante por la necesidad del producto. Yo creo que va a haber varios factores, pero coincidís que va a haber un antes, un AD, un ACDC, un antes del COVID y después del COVID. Sí, sin duda, entiendo que va a causar impactos relevantes dentro de la industria de retail, ¿no? Pero reforzo el punto. Conveniencia y practicidad sin duda son los puntos importantes, pero también hay un impacto en la economía dada la situación de la pandemia, ¿no, Marcos? Entonces la gente, los que no perdieron su sueldo, ¿no? Hubieron una reducción, entonces la gente cambia un poco las marcas que empieza a consumir, cambia un poco su ticket promedio. Es importante que nosotros como retailers estemos atentos a suplir todas estas necesidades, ¿no? Y bueno, y tenemos la venta de nuestro próximo capítulo la semana que viene, que Israel, ¿quién nos va a acompañar? Nos va a acompañar Diego Sánchez, que es el Head de Business y Omnichannel dentro de Grupo MABE, ¿no? Voy a preparar una dinámica un poco diferente, ¿no? No una dinámica, pero Es sorpresa, no, no hagas de spoiler. pero vamos a hacer, surgir cosas nuevas ahí. Bueno, agradecerle muchísimo, Anderson, la verdad que es un placer cada vez que te escucho, escuchar a gente con la trayectoria que tienen ustedes y que vengan a compartir este nivel de conocimientos y sean tan abiertos, realmente es una de las cosas que me siguen emocionando en nuestra industria, que seamos tan colaborativos y que pongamos tanto esfuerzo en profesionalizar ese capital humano en todo nuestro ecosistema, porque no solamente crecemos nosotros, sino si crecen los demás, todos crecemos, y es algo que tenemos que, por sustentabilidad y por continuidad de negocio y aceleración de la recuperación económica de nuestras pymes, emprendedores y de nuestros países, la economía digital y principalmente nosotros como Digital Commerce tenemos un rol muy, pero muy importante en los próximos meses. Así que un placer tenerte y esperamos poder convocarte en próximas oportunidades. No, gracias por la invitación, Israel, Marcos. Para mí es un placer poder de alguna manera buscar apoyar a ustedes y siempre a disposición. Perfecto. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias, Marcos. Y a todos, les recuerdo una vez más que todo este contenido va a estar en la liga que siempre ponemos aquí en el chat. Y cualquier duda, inquietud o sugerencias, también comunicarse con nosotros para que tengamos esta retroalimentación y estemos siempre mejorando y trayendo personas cada vez más, siempre de acuerdo con el objetivo de ustedes, que son nuestra audiencia. Muchas gracias, que tengan muy, pero muy buena semana y nos vemos mismo horario, mismo canal, el lunes que viene para tener otra entrega más de este ciclo de Commerce Live semanal con foco en el funnel de conversión. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Bye, gracias. Nati, gracias a toda la producción.